Continuamos coa segunda experiencia da tarde, que é deseño de materiais audiovisuais e didácticas para chegar a física e os polímeros á comunidade. Ana Isabel Pérez Pernas e María José Abad López. Moitas gracias. Hola, está encendido, sí. Hola, boa tarde a todos e a todas. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, soy Ana Ares y soy docente de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial del Campus Industrial de Ferrol de la Universidad da Coruña y, bueno, concretamente la materia que impartí durante muchos años es Fundamentos de Física en esa escuela donde, pues, obviamente estamos formando a ingenieros en diseño industrial. Bueno, por mi parte, yo soy María José Abad López, soy profesora también de la Escuela Universitaria en Diseño Industrial y compañera de Ana en el Departamento de Física. Y mi docencia está basada, está centrada sobre todo en cuarto grado, en la asignatura de diseño y procesado con polímeros. Las experiencias y la charla, la que vamos a impartiros hoy o vamos a compartir con vosotras y con vosotros, está centrada en los proyectos de aprendizaje y servicio que hemos realizado tanto Ana, bueno, realmente liderando, que Ana ha liderado y yo he apoyado en las dos asignaturas desde el curso 2015-2016 y que siguen en la actualidad, o sea que ya llevamos unos cuantos años en ambas asignaturas. Nuestro objetivo, nuestro alumnado con el que trabajamos son estudiantes del grado en diseño industrial y desarrollo de producto. Y el público objetivo, dependiendo de los años, las experiencias fueron variando. Empezamos con experiencias enfocadas a personas con discapacidad cognitiva, con personas en riesgo de exclusión social, menores en riesgo de exclusión social también, personas con discapacidades físicas y también algunas experiencias que orientamos al público en general, siempre centradas en difundir distintos aspectos de física fundamental y también de dar conocimientos de manera científica y rigurosa sobre materiales poliméricos. Los canales de distribución que hemos utilizado, bueno, pues los de canales de difusión habituales, como puede ser por internet, redes sociales, también tenemos un blog donde vamos acumulando todas las experiencias y obviamente en colaboración con una serie de asociaciones, todas del área de Ferrolterra, que siempre se han prestado a colaborar con nosotras y que tenemos que agradecer en gran medida. Tenéis ahí algunos de los logos, Aspanaes, Teima Down, que trabaja con personas con síndrome de Down, pues Sedación, Salud Mental, Cáritas, llevamos muchos años, fue con una de las primeras entidades con las que empezamos a trabajar, tanto con adultos en riesgo de exclusión social como con menores, y también con AFAL, que es la Asociación de Familiares y Enfermos que tienen Alzheimer, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que nos motivó a nosotros a poner en marcha todas estas experiencias? Es importante tener en cuenta que nosotros estamos formando a estudiantes que en el futuro van a ser diseñadores industriales y, por lo tanto, aunque en una ingeniería no es tan común trabajar todas estas competencias, sí que nos parecía muy importante para los ingenieros en diseño e ingenieras en diseño industrial, pues que estuviesen o que conociesen todas las realidades que había en el entorno. Realidades, sí que no he pasado la transparencia, perdón, realidades pues, que tienen las personas con discapacidad, pero también personas en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho la atención, y decía mi compañera que empezamos trabajando con Cáritas, que hay muchos menores y muchas menores que por la situación en la que viven pues están en una situación de apatía, ¿no? Y por lo tanto pues sufren un alto fracaso escolar. Entonces nos parecía que teníamos que
enfocar pues el trabajo de nuestro alumnado a trabajar pues tanto con personas con discapacidad como personas que estaban con un alto fracaso escolar, sobre todo menores, o incluso también personas sin hogar que tenían altas necesidades de formación. Y por eso lo que hicimos durante todos estos años con todas estas experiencias fue ir creando una serie de materiales divulgativos, como decía mi compañera, sobre física y sobre polímeros, una temática donde además hay muchos falsos mitos, de los que después hablará mi compañera, y por lo tanto nuestros objetivos son un poco los que veis ahí, ¿no? Pues divulgar el conocimiento científico a la sociedad, acercándose al entorno y disminuyendo esas desigualdades, es decir, que todo ese conocimiento esté enfocado a la sociedad en general, independientemente de sus distintas capacidades. Humanizar también el conocimiento, porque para nuestro alumnado no es lo mismo trabajar los contenidos en clase, que esos contenidos vayan enfocados a la sociedad, es decir, los tienen que interiorizar de un modo diferente, porque luego van a tener que explicarlos y, por lo tanto, tienen que trabajar con una mayor profundidad y además que tienen un significado. No es lo mismo, sobre todo en física, que es una asignatura muy arisca de primer curso y que todo el mundo, sobre todo en diseño industrial, lo que quieren es dibujar y diseñar. El hecho de que le vean una utilidad directa a esos contenidos que estudian en el aula, pues la verdad es que humaniza un poco el conocimiento que están alcanzando. Y sobre todo también en la parte de polímeros contribuir a que la sociedad disponga de información veraz sobre temas científicos que muchas veces son de mucho interés, porque el tema de los plásticos, por ejemplo, es algo que desata mucho interés en la sociedad y está lleno de falsos mitos, ¿no? Ya he dicho el tema de aprender mientras se enseña, fomentar la creatividad, trabajar en un entorno real y sobre todo acercar a la sociedad, al alumnado a la sociedad que le rodea, haciéndolo sobre todo consciente de esas necesidades del entorno y del papel que van a jugar en el futuro como agentes del cambio. Es decir, fomentar la participación del alumnado en la sociedad. Bueno, y a partir de ahora sí que os vamos a enseñar todos los materiales que hemos estado creando durante todos estos años. Como Está genial. Como os comentaba antes, una de las primeras cosas, una de las primeras actividades que se hizo fue aprovechando que nuestro alumnado es de diseño industrial y la verdad es que es bastante ducho en manejar herramientas de edición de vídeo y de hacer muchas cosas muy creativas, pues aprovechando ese conocimiento que ya llevan desarrollando, pues les dijimos que tenían que hacer unos vídeos y de todas las experiencias que luego colgamos en la página web como un blog, de tal manera que sirvan para nosotros un poco como repositorio de lo que vamos haciendo todos los años. Y después está en abierto, o sea que cualquier entidad, cualquier persona, el público en general, tiene ahí pues vídeos cortos que se pueden visualizar atractivos. Unos están enfocados más para personas, para niños y niñas de corta edad, otros son más divulgativos de temas científicos, pero siempre a un nivel que el público general puede disfrutarlos, ¿no? Esto también obliga a nuestro alumnado a cambiar un poco de rol, ¿no? Porque ellos están muy acostumbrados a hacer presentaciones, a hacer trabajos, siempre en un entorno, pues en su entorno, con sus compañeros, con sus profesores de ingeniería. Ahora les obligamos a explicar parte de la materia que damos en clase, pero de una manera que el público, que un público típico, que no tenga conocimientos científicos, o un público como pueden ser usuarios y usuarias de ciertas entidades que tienen ciertas necesidades de adaptar esos materiales, pues tienen que adaptar ese discurso, ¿no? Y para ellos yo creo que es una herramienta importante. Una de las experiencias con las que hicimos fue trabajar con la asociación Seración. Seración es una asociación juvenil de Ferrol que está muy enfocada a actividades medioambientales, ¿no? Y de impacto medioambiental y sobre todo para gente joven. Entonces lo que hicimos con el alumnado, en este caso con el alumnado de diseño y procesado de polímeros, fue preparar una serie de vídeos divulgativos para redes. Esto fue en la época más o menos en pandemia o el año posterior de pospandemia, que no podíamos movernos mucho.
Y entonces prepararon unos vídeos para que luego se colgaron en YouTube y en las redes sociales para concienciar, por una parte, a la sociedad sobre la problemática que tenemos sobre los residuos plásticos que generamos con los productos de un solo uso y también proponer alternativas, ¿no? Entonces, bueno, si queréis podemos ver alguno de los vídeos. No sé si ahí se puede ver o si tenemos que cambiar aquí la configuración. En un primer vídeo ellos se presentaban. No se escucha. No se escucha, ¿no? Bueno, si no, os lo comentamos. La idea era hacer una presentación hacia un público joven, o un público de la edad de lo que pueden ser nuestros alumnos, y donde de tú a tú, por ejemplo, expresaban la problemática medioambiental que puede llegar a ser los residuos plásticos que generamos, ¿no? Luego, en una segunda variante, lo que se hizo fue hacer como una encuesta a pie de calle. ¿Qué es lo que sabe pues, los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Ferrol, sobre los materiales plásticos que usan a diario, ¿no? Entonces, bueno, ellos pusieron, las alumnas y los alumnos pusieron una mesa allí en los cantones, en Ferrol, y bueno, fueron preguntando, haciendo estas cuestiones sobre si la población, si la gente sabía identificar que había distintos tipos de plástico, qué problemáticas había, si eran buenos, si eran malos, qué pensaban, ¿no? Y en la última parte del trabajo lo que se hizo fue una serie de vídeos donde se hablaba un poco del problema medioambiental que puede suponer los residuos plásticos que generamos con este tipo de productos y qué alternativas hay. Siempre desde un enfoque riguroso, desde el punto de vista científico, dando datos, pero también con un lenguaje que se pueda entender y dando pues, alternativas, por ejemplo, en este caso al uso de botellas de plástico para beber agua o el uso de bolsas de transporte del supermercado. Esto la verdad que los vídeos quedaron muy bien, es una pena que no se oigan, pero el alumnado trabajó mucho sobre la parte también estética para que fueran accesibles desde el punto de vista de las redes sociales y que fueran atractivos. Luego, posteriormente, se tradujeron también al inglés para que, bueno, pues una vez que estaban colgados en YouTube, para que ampliar La voz estaba en inglés. Sí, sí, ahí no están, pero bueno, para que también pues, pudiéramos captar más público, ¿no? Vale. Bueno, eso mi compañera contaba un poco la experiencia. Mi compañera contaba un poco la experiencia con diseño y procesado con polímeros. En la asignatura de Fundamentos de Física de primer curso, nosotros también generamos una serie de materiales a lo largo de los años sobre física, sobre distintos experimentos de física, temáticas relacionadas con contenidos de física y sobre todo tuvimos una pues, evolución, ¿no? en el tema de los vídeos, porque al inicio pues, esos vídeos eran sin subtítulos, pero nos dimos cuenta que había personas, una comunidad de personas sordas en Galicia, que era bastante importante, 18.000 sordos, sin ir más lejos, que bueno, demandaban formación sobre estas temáticas y realmente no había vídeos en redes sociales sobre experimentos de física pues dirigidos a personas con ese tipo de discapacidad. Sí que se encontraban vídeos a lo mejor pues, de países sudamericanos, pero no había vídeos hechos aquí en España, lo cual había muy poquitos sobre física, ¿no? Entonces era algo pues, que nos demandaban desde las entidades. Y entonces el alumnado pues, empezó a crear una serie de vídeos. En este caso es una pena también que no lo escuchemos porque, bueno, esto fue en pandemia. Pues, por ejemplo, en este vídeo el alumnado no habla en ningún momento del vídeo, es simplemente un vídeo con subtítulos. Bueno, se van presentando, como podéis ver, pues presentan los distintos materiales, ¿no? para hacer el experimento y van contando un poco en el vídeo subtitulado
cómo hacer ese experimento. Lo voy pasando porque son vídeos de 3 minutos, ¿no? Y no tenemos para verlo, no tenemos tiempo para verlo todo, pero bueno, van contando un poquito cómo hacer el experimento y después, al final, pues van a explicar qué es lo que se está viendo y cuál es el principio físico que se está explicando, en este caso, pues el empuje, el peso, y van explicando lo que se ve en cada momento. Otros vídeos que también generaron, traigo varios ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, este está un poquito más adaptado para personas con discapacidad cognitiva, que son capaces de leer, pero con un lenguaje un poquito más sencillo y con más imágenes y un lenguaje un poco más cercano, porque estaba realizado para Aspanaes, que trabaja con personas con síndrome del espectro autista, ¿no? Entonces, bueno, al principio les enfocaban un poquito la temática y después se iba viendo paso a paso cómo realizar ese experimento que estaba relacionado con el magnetismo. Bueno, este sería otro ejemplo y tengo otro ejemplo más que ya es un poquito más dirigido a los menores de Cáritas, personas sin discapacidad cognitiva. Y bueno, en este caso, pues bueno, podéis ver que si lo pudiéramos oír, veríamos que es otro tipo de lenguaje. Digamos que en el anterior pues se trabajaba más el diseño universal y en este pues estaba más enfocado pues a los menores, como decía antes, de Cáritas, que tienen alto fracaso escolar. Y bueno, en este caso, pues por ejemplo, se hacían distintos tipos de experimento explicando pues distintos conceptos de física. E incluso también pensando en personas con discapacidad cognitiva, pues también tenemos incluso juegos que ponemos también a disposición, como decía mi compañera, en ese blog o en la página web, donde pues aquí en este caso teníamos un contenedor que se llamaba Plastiquín y pues en este caso era enfocado a menores con discapacidad cognitiva, pues podían interactuar con el juego y bueno, decidir un poco qué número, ¿no? de material plástico, a qué número pertenecía cada uno de los objetos que se tiraban en el contenedor amarillo. Bueno, paso el vídeo. Y bueno, a lo largo de los años fuimos generando también otro tipo de materiales, porque también nos dimos cuenta que para la sociedad en general había muchos conceptos de física que no estaban tan claros. Y bueno, tanto con las entidades con las que trabajábamos como después también el hecho de trabajar en red con las entidades, de trabajar con las personas que forman parte de esas entidades y con las familias, hacía que se demandara muchas veces formación también pues para las propias familias, que nos decían qué experimentos más interesantes. Nosotros no podemos tener información acerca de lo que se ha trabajado en el aula con nuestros hijos o con nuestras hijas. Si pudiéramos tener pues esa información para llevarnos a casa, y empezamos a generar también una serie de infografías y de materiales esquematizados, también creados por nuestro alumnado en el aula, donde se hablaba pues de distintas temáticas relacionadas con la física. Por ejemplo, podéis ver ahí choques, unidades básicas del sistema internacional o patronímicos. Este tipo de materiales los usamos también, y me gustaría destacarlo, o se crearon también, sobre todo estos dos de la derecha, unidades básicas y patronímicos, en una experiencia COIL de colaboración internacional con una universidad de Costa Rica, precisamente para trabajar entre nosotros cómo se mide, cómo se trabaja en los laboratorios de metrología en Costa Rica y cómo se trabaja aquí en España. Fue una experiencia muy interesante y creamos muchos materiales también para compartir entre nosotros. Y destaco el de los patronímicos porque fue muy gracioso, porque, claro, esta infografía la hizo el alumnado de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de A Coruña, y fue muy gracioso cuando en Costa Rica vieron esa infografía y nos querían corregir porque decían que estaban mal los nombres de las unidades de medida, porque decían que el culombio, que no existía, que era coulomb. Ellos estaban totalmente incrédulos de ver porque nosotros traducíamos, ¿no? los nombres de las unidades de medida, ¿no? Entonces, bueno, son también aprendizajes que uno va teniendo al colaborar pues, con entidades, al colaborar con otros países, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, también destacar la importancia de estos materiales para este tipo de cosas, ¿no? Para que luego podamos entendernos en un contexto internacional. Bueno, y aparte, perdón.
Perdón. Bueno, aparte, como comentaba Ana, este tipo de infografías también están muy centradas en hacer materiales accesibles, de lectura fácil, que puedan ser aprovechados por personas que tienen algún tipo de discapacidad, de discapacidad cognitiva, o pues, también menores o personas, o el público en general que no tienen conocimientos técnicos. Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo de una infografía muy sencilla sobre lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo sustituir o cómo reducir el consumo de plásticos de un solo uso o de objetos de plásticos de un solo uso, cosas que podemos encontrarnos en nuestra vida diaria, ¿no? De esta manera, el alumnado trabaja, en el caso de diseño procesado con materiales poliméricos, trabaja una parte de la asignatura que es la parte de reciclado e impacto medioambiental, y por otra parte es obligado a ese conocimiento que él tiene técnico, traducirlo, por así decirlo, a un ambiente, a un lenguaje mucho más coloquial y con un formato que se pueda entender y que se pueda comprender por cualquier persona, ¿no? Otro ejemplo es esta que veis aquí, de un ensayo de explicar de una manera sencilla cómo es un ensayo de cromatografía química, o bien pues otro concepto de física, como veis ahí en ese experimento que le llamaron el volcán subterráneo, ¿no? Submarino, perdón, submarino. Con pictogramas, con materiales que tienen una lectura fácil, que puede ser accesible a todas las personas, ¿no? Un poco esto, bueno, esto es otro ejemplo. En este caso sería más enfocado a lo que es educación medioambiental de la población en general, que son, bueno, cómo podemos sustituir plásticos, dónde encontramos plásticos y elementos de un solo uso que deberíamos sustituir en nuestro día a día, ¿no? Y en otro ámbito, ya cambiando un poco de registro y enganchando un poco con la charla anterior, si la compañera de la anterior charla decía que su alumnado conocía muy pocos referentes femeninos en su ámbito, en nuestro ámbito, en ingeniería y en física, bueno, pues realmente nuestro alumnado conoce muchos menos, ¿no? Entonces, lo que también una cosa que trabajamos con nuestro alumnado es bueno, una serie también de infografías y de carteles donde ellas y ellos, bueno, pues bucean para destacar el papel de las mujeres dentro del ámbito de la ingeniería en general, de la física, también mujeres inventoras. Esto es un poco la referente. Este otro ejemplo sobre mini biografías de mujeres en la física se hizo en colaboración también con la Universidad Senior, o sea, nuestro alumnado de lo que es de grado, que colaboró con la Universidad Senior realizando esta serie, creo que eran 9 biografías, ¿no?, de mujeres en la física, ¿no? Bueno, y ahora os quería hablar también de un proyecto que llevó a cabo el alumnado de Fundamentos de Física, pues con las cofradías de pescadores de la zona, de los grupos de acción local pesqueiro de la zona norte, y que realizamos, como decía, en colaboración con las cofradías y también con entidades sociales. En este caso, el alumnado lo que preparó fue materiales, y podéis ver ahí un ejemplo de cartel, materiales para entidades que trabajaban con personas con discapacidad cognitiva, y trabajó en la formación de las personas de esas entidades. Estaban involucradas 5 entidades diferentes. El proyecto se llamaba Proyecto Tanza, y lo que hacían era recuperar residuos del mar para buscarles un nuevo uso, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era educar o enseñar, ¿no?, tanto a las personas técnicos que trabajaban con esas personas con discapacidad, como a los propios usuarios y usuarias, para que pudiesen separar esos materiales plásticos según su código identificativo, ¿no? Entonces, bueno, se les daban una serie de talleres que eran impartidos por nuestro alumnado. Ahí se generaron pues muchísimos materiales, desde dípticos para que ellos pudieran quedarse con esa información para manejarla luego mientras hacían la separación,
a paneles gigantes. Esto era un panel de 2x3 muy grande para poner perdón, de 2x1 muy grande para poner en la asociación. Y bueno, como veis está en cuadraditos porque también se prepararon una serie de juegos para enseñarles a poder separar esos residuos dependiendo de su código PIC. También se hicieron otros juegos para separar en distintos contenedores, etc. Es decir, se generaron una serie de materiales y nos fuimos moviendo por la zona norte de Galicia con el alumnado para poder contribuir al desarrollo de este proyecto y que, bueno, esto está enmarcado dentro de un proyecto más grande que se llama Precious Plastic, que se trata de que tanto las personas en sus casas como entidades o asociaciones de vecinos pueden construir sus propias máquinas de inyección, de procesado de materiales plásticos para, por ejemplo, pues convertir una botella de champú, por ejemplo, en un objeto que puedan regalar, pues, por ejemplo, un objeto corporativo, ¿no? Entonces, primero teníamos que enseñarles a separar esos residuos y después, una vez que esos residuos están separados, también se hizo otra parte de la formación enseñándoles a manejar esa maquinaria y poder fabricar nuevos objetos. Pues ahí también se generaron una serie de materiales para esa parte de la formación. Lo más importante, que el alumnado estaba involucrado en hacer toda esa formación y en generar esos materiales que se utilizaron después en las entidades. Y una experiencia que también me parece muy interesante compartir y que además llegó a una gran parte de la población de Ferrol es un proyecto que hicimos en el Mercado de la Madalena de Ferrol. Entonces, en el Mercado de la Madalena de Ferrol hay un espacio que es comunitario y que puede utilizar cualquier persona simplemente solicitándolo al concello, y es una cocina que está abierta, es una mesa de cocina, ¿no? con todos los accesorios de la cocina, y tú puedes ir a cocinar allí y te ve todo el mundo, ¿no? Entonces, nos pareció que una idea fantástica era involucrar a Teima Down y que nuestro alumnado, bueno, no salen las caras precisamente pues para que no se vean las caras del alumnado de Teima Down. Pero el alumnado de Teima Down iba allí con nuestro alumnado y juntos hacían una receta. Entonces, pues prepararon una ensaladilla y prepararon también un batido de frutas. Y claro, nos podemos preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con la física? Bueno, pues, ¿qué les enseñamos? Física en la cocina. Es decir, hablamos desde solubilidad hasta, pues por ejemplo, cómo se forma una emulsión, que es la mahonesa, ¿no? Bueno, una serie de cosas relacionadas con la física, por qué las frutas se ponen malas, pues temas de densidad, es decir, toda la física que está involucrada en esas dos recetas de cocina en concreto, ¿no? Claro, eso estaba abierto al público, la gente se paraba allí, los hombres y mujeres que iban a la compra, pues paraban a ver al alumnado cómo trabajaba con las personas con síndrome de Down, preguntaban, pues se llevaban las tarjetas, teníamos una serie de tarjetas que todo el mundo pues podía llevarse a su casa, y es una forma también de acercar la física a la sociedad. Y bueno, claro, pues obviamente la satisfacción del alumnado es muy grande de que todo aquello que hace en el aula pues tiene tanto interés. Después, para las entidades hicimos juegos interactivos, crucigramas, bueno, pues utilizando herramientas como puede ser EducaPlay. En este caso pues tenemos un ejemplo en el que trabajábamos sobre, precisamente relacionándolo con lo que contó antes mi compañera, después de una explicación sobre las mujeres inventoras, pues teníamos crucigramas para poder trabajar esos contenidos. O, por ejemplo, materiales con Geniali, que estos a los menores, por ejemplo, de Cáritas, pues les gustaban mucho, pero también a nuestro propio alumnado, ¿no? Porque les servía un poquito para repasar. Este es un ejemplo de un circuito en el que tú te puedes poner encima y vas leyendo pues, información, por ejemplo, aquí en este caso sobre la fuente de alimentación. Si te pones encima de la resistencia, pues te sale la definición de resistencia, y si te pones encima de la bobina, pues por ejemplo, en este caso, accedes a una página web. Materiales de estos generamos muchísimos a lo largo de estos años, traemos este aquí como ejemplo, pero son muy útiles, como decía antes, tanto para los menores de Cáritas como para nuestro propio alumnado como para la sociedad en general, y están disponibles pues abiertos para que puedan ser usados por cualquier persona que esté interesada. Otra cosa que también hicimos, y es una pena porque esto es un podcast, así que si no lo podemos oír pues es complicado,
Utilizamos también los podcasts en la materia para generar interés en muchos experimentos o conceptos de física que luego iban a ver pues en una feria o en una actividad en la entidad. Por ejemplo, antes de las ferias, que nosotros realizamos en el campus anualmente una feria donde nuestro alumnado hace todos estos experimentos que estáis viendo en los vídeos de forma abierta para las personas de las distintas entidades y para la sociedad en general que pueden acercarse al campus. Suele ser un espacio abierto que si hace buen día pues es el propio campus en el jardín, si no hace buen día pues dentro de alguna escuela o facultad. Y lo que hacíamos antes del día del evento es enviar una serie de podcasts o de ponerlos en redes o enviarlos a las entidades donde decía, pues hola, somos fulanito y menganito, ¿no? 2 alumnos o alumnas y vamos a explicaros en la feria qué es la densidad. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el aceite flota sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues contaban un poquito qué es lo que iban a hacer y generaban el interés a través de ese podcast. Con esto, claro, nuestro alumnado también, os podéis dar cuenta que aprende a utilizar un montón de herramientas TIC, ¿no? Que lo cual es también muy interesante y les va a ser muy útil en su futuro profesional. Otra de las experiencias, y ya llevamos unos cuantos años trabajando con usuarios y usuarias de AFAL. AFAL es la Asociación de Familiares Enfermos con Alzheimer. Fundamentalmente son personas de edad avanzada y lo que hacemos con nuestro alumnado es proponerles que hagan juegos adaptados para con una serie de peculiaridades, que tienen que enseñar algo, que tienen que utilizar, como son alumnado de diseño y procesado con polímeros, que tienen que utilizar materiales reciclados, y después que tienen que fomentar o trabajar la memoria, las habilidades psicomotrices de esos usuarios y usuarias, y también que tienen que proponer una forma de un taller interactivo entre los usuarios y usuarias de AFAL y nuestro alumnado para compartir pues, durante 1 hora, 1 hora y media de taller unos y otros, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de cosas que han desarrollado nuestro alumnado con mucho éxito, porque realmente son juegos que luego las terapeutas de AFAL incorporan durante su rutina diaria o semanal, y son materiales que ellas utilizan para, bueno, pues también para trabajar con los usuarios y usuarias. Por ejemplo, lo que veis ahí de juegos de tapones, trabajar la psicomotricidad fina, poniendo y sacando tapones de botellas, utilizando con botellas recicladas, o, por ejemplo, trabajar la memoria haciendo puzzles con platos de papel. O sea, cosas así, ¿no? Todo eso, todas esas experiencias están grabadas también, o sea, cómo se hacen todos esos materiales están grabados y colgados en el blog de la actividad APS, con lo cual las terapeutas de las entidades, en este caso de AFAL, tienen como un material de apoyo si quieren replicar esas actividades o esos materiales, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es enseñarle a nuestro alumnado que, bueno, que tienen que escuchar a los usuarios y usuarias con los que trabajan. Eso es importante, sobre todo cuando hablamos de salto generacional tan drástico como pues, los chicos y chicas que tienen 20 y pocos años y los usuarios y usuarias de AFAL que andan sobre los 80, ¿no? Entonces, uno de los años lo que hicimos fue proponerles, no se va a escuchar, no se escucha, proponerles que fueran las personas de AFAL las que les preguntara al alumnado qué es lo que querían saber sobre, en este caso, sobre materiales poliméricos. Les dimos una batería de preguntas, de posibles preguntas. Ellos y ellas eligieron aquellas preguntas que les generaban más curiosidad o que les parecían más interesantes, y el alumnado
pues hizo una respuesta. Esto también fue, grabó en vídeo esa respuesta. Esto también fue un poco obligado porque estábamos en época de pandemia y no podíamos ir a visitar a los usuarios y usuarias a los centros, bueno, pues por culpa de las restricciones sanitarias que teníamos, ¿no? Entonces fue una manera que encontramos de mantener la actividad y el taller de APS pues en tiempos de restricciones de COVID, ¿no? Y después, esto ya... Bueno, y los últimos materiales que generamos justo el curso pasado, fue una revista. En la asignatura de Fundamentos de Física, lo que nos pasaba todos los años es que a los usuarios y usuarias se les hace muy cortito el tiempo que estamos con ellos o con ellas, porque al final estamos todo el año trabajando para generar esos vídeos, para generar esas infografías, para generar ese material, pero luego nos vemos al inicio para conocernos, nos vemos a lo mejor algún día para interaccionar y luego nos vemos el día de la feria y como que les sabe a poco. Siempre se van de la feria pues con la sensación de que podían haber hecho más experimentos, podían haber trabajado más, etc. Entonces decidimos hacer una revista con todos los experimentos de tal forma que, bueno, en Fundamentos de Física hay aproximadamente entre 70 y 80 alumnos y alumnas todos los años, divididos en grupos, y en este caso, este año, nos dividimos en grupos de 2. Y lo que encargamos a cada grupo de 2 personas fue la realización de la página de una revista. Entonces, entre todos, formamos una revista con 40 experimentos que se envió a las entidades y se publicó, está abierta para que se pueda ver. Y entonces, ¿qué hay aquí? Pues hay como una receta de cocina muy sencilla para que la pueda entender todo el mundo, cómo hacer el experimento. Y luego, si veis, estos son 3 páginas de la revista y todas tienen un código QR que pues, se puede leer, obviamente, con el móvil, y se accede a un vídeo, ¿no? Bueno, aquí podríais entrar a la revista y pues si leyésemos el código QR, pues podríamos ver pues, el vídeo del alumnado, que como veis está subtitulado, pues haciendo el experimento. De tal manera que las entidades se llevaron consigo pues una colección de 40 experimentos que van a poder realizar durante todo el año en las entidades. Bueno, esto pues la verdad que les resultó muy útil y ya están preguntando si va a haber una segunda edición de la revista, ¿no? Bueno, aquí podéis ver otro ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que después de generar todos estos materiales, y ya vamos terminando, qué es lo que es importante para nosotros con todo este trabajo que llevamos haciendo todos estos años? Bueno, pues un poco acercar al alumnado a la sociedad, como dijimos al inicio, acercar el conocimiento a la sociedad, y sobre todo el diseño universal. Es decir, que todos estos materiales, nuestro alumnado esté concienciado de que cuando en el futuro diseñe un objeto, porque recuerdo que son diseñadores industriales, que no lo hagan pensando en el percentil medio, sino que lo hagan pensando en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo el alumnado de diseño procesado con polímeros está involucrado en un proyecto que está financiado por la FECIT, están trabajando en eso, bueno, parte del alumnado, que se llama Una ruta universal por el campus industrial de Ferrol. ¿Qué apreciábamos nosotros? Que cuando viene una visita, que sabéis que en las universidades pues nos abrimos, tenemos jornadas de puertas abiertas, visitas a los laboratorios, ¿qué pasaba? Que cuando hacemos una visita de ese tipo, los niños y niñas con discapacidad cognitiva se quedan en los colegios o en los centros educativos, se quedan con la persona con la cuidadora, pero no vienen. Es lo que apreciamos. Las personas con discapacidad física sí que vienen más, pero las personas con discapacidad cognitiva no. Y eso no puede ser. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es una ruta universal, no una ruta accesible, sino universal, que sea válida para cualquier persona, independientemente de sus necesidades o de sus capacidades diferentes. Y, bueno, como decía, estamos involucrando también al alumnado en la preparación de esos materiales, porque, como pone ahí, el alumnado adquiere las competencias de la materia de forma más sencilla, se preocupa mucho más de lo que está explicando, de adaptar el contenido y los materiales a las características del público objetivo. Y, bueno, la comunidad participante, que a lo largo de estos años ha sido desde, como decía antes, menores, personas con discapacidad, entidades, público en general, siempre han destacado el interés de estas iniciativas y el interés que tienen para acercar el conocimiento de la universidad al entorno social, de hacer la universidad más cercana
a la sociedad en general, que sobre todo además en el campus de Ferrol, que es un campus que está totalmente inmerso en la ciudad, pues no podía ser de otra manera. Y con esto, pues nada más, agradecer un poco la atención y nada, si queréis preguntarnos cualquier cosa, muchas gracias a todos y todas. Hola, bueno, yo quería felicitaros por el estupendo trabajo que habéis hecho. Lo que quería era saber un poco de detalles, cómo imbricáis esto en el resto de la asignatura. O sea, ¿lo tenéis en cuenta para la evaluación? Es una actividad, has comentado ahora un poco, pero ¿es obligatoria para todos los alumnos o solo hacen parte? Un poco los detalles más prácticos. Bueno, si quieres contesto yo, pero bueno, si no, tú, Ana, luego puntualizas. Bueno, es una actividad evaluable dentro de la asignatura. Por ejemplo, en diseño y procesado con polímeros es el 20% de la nota final. Está enfocada, no lo dije, pero bueno, lo que es el marco general dentro de la asignatura de diseño y procesado de polímeros, esta actividad se llama Taller de Reciclaje y Consumo Responsable y está asociada a uno de los temas que trabajamos en la materia, que es bueno, pues el ecodiseño y el impacto medioambiental que tienen los materiales poliméricos, en particular los materiales plásticos, en el medio ambiente. Con lo cual, está claro, está totalmente, o sea, está en la guía docente, es evaluable y bueno, el alumnado obviamente lo sabe y así se le evalúa. ¿Cómo se le evalúa? Bueno, se le evalúa un poco por la calidad del trabajo que ha realizado, por el grado de adaptación del taller o de los materiales que se le ha encargado, dependiendo del curso, al usuario con el que está trabajando, usuario o usuaria, ¿vale? Y también por su grado de implicación durante el desarrollo del taller, ¿vale? Eso es un poco cómo se evalúa, ¿no? Y bueno, apoyando un poco lo que decía Ana, es una experiencia para el alumnado gratificante desde el punto de vista personal y el hecho es que la mayoría del alumnado que hizo la actividad en la asignatura de Fundamentos de Física en primero, cuando llega a cuarto repite. Y cuando se le pregunta por qué eligió esa actividad o por qué se ha apuntado a esa actividad, dicen porque me gustó mucho en primero y quiero continuar con eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí que me parece, pero es evaluable, o sea, de hecho, o sea, ves cómo adquieren la competencia en esa parte de la asignatura, ¿no? A la pregunta que hacías de si era obligatoria, no es obligatoria, es opcional. En la guía docente aparece la alternativa, que es el trabajo común de clase, que bueno, en el caso de diseño procesado con polímeros, pues está relacionado, es un trabajo relacionado con los polímeros. En mi caso, pues en Fundamentos de Física es algún trabajo relacionado con la física, pues por ejemplo explicar cualquier fenómeno físico, pero a sus compañeros de clase, es decir, hacer un trabajo más centrado en los compañeros de clase. Empezamos el primer año, en 2015-16, con 20 personas y Cáritas, y tuvimos que ampliar el número de entidades porque ya ahora, a día de hoy, no hay ningún alumno o alumna que no quiera hacer el proyecto de aprendizaje-servicio. Y en el tema de la evaluación, no solo los evaluamos por la parte de las competencias que se evalúan en una rúbrica, sino que también luego recogemos reflexiones, evaluamos también desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, a través de encuestas, reflexiones, diarios de campo, etcétera, etcétera. Es decir, se recogen pues, muchas cosas a lo largo del proceso de evaluación, que son importantes. No son solo las competencias, no son solo los contenidos, sino también las competencias blandas, las que se evalúan en el proceso.
Gracias. Nada, bueno, felicitaros porque me parece impresionante el trabajo y es un comentario muy tonto, pero después de tantos años, porque decís que lleváis desde el 2015, ¿aún os quedan ideas? Bueno, Ana sí, a mí no tantas. Bueno, ya, pues como os estaba diciendo, este año estamos con el proyecto de una ruta universal por el campus industrial de Ferrol y ya estoy pensando en qué hacer para el año próximo. Ahora mismo estoy con el alumnado, porque este año tengo una asignatura de máster también y estoy con el alumnado del máster en tecnologías textiles y moda sostenible y estamos haciendo también unos vídeos para concienciar a la población en general sobre el problema del textil, que es bastante importante, ¿no? Entonces, todos los años buscamos alguna cosa nueva o alguna cosa diferente para hacer. Y sí, bueno, la verdad que son muy útiles también, hay que decirlo, y como nos olvidamos al principio de agradecer a la organización el hecho de estar aquí, pues son muy útiles también este tipo de jornadas para ver lo que hacen otras personas y sacar ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido siempre se nos ocurre alguna cosa. Pero no es fácil, porque llega un momento en que, bueno, vamos cambiando siempre algo. La realidad es que, bueno, me gustaría puntualizar, ya que tengo aquí a dos personas del CUFIE aquí delante, que tanto nos ayuda, igual que la Oficina de Cooperación y Voluntariado, pues la verdad que en el CUFIE uno de los puntos que nos evalúan todos los años en la memoria es, nos preguntan qué innovación hemos incorporado con respecto al año anterior. Entonces estamos un poco como ahí, bueno, siempre pensando en qué incorporar, ¿no? Y bueno, nos obliga un poco a estar ahí activos, ¿no? Y activas y hacer cosas diferentes. Bueno, después también la interacción con las entidades y con el personal que trabaja en estas entidades también te va dando ideas, ¿no? Y a medida que ya con las entidades con las que repites, que ya vas conociendo más en profundidad el trabajo que realizan día a día, también te vas dando cuenta de dónde puedes, bueno, ir metiendo la cabecita, ¿no? Y dónde puedes ir trabajando distintos aspectos, con lo cual yo creo que ahí también se van sacando ideas, ¿no? Y de hecho, ahora que lo dice ella, hay cosas que a veces no funcionan y no pasa nada. O sea, este año no, el anterior, se nos ocurrió ir por las entidades. De hecho, era uno de los vídeos, pero como ya no se escuchaban, no llegué a ponerlo. Se nos ocurrió ir por las entidades e involucrar a los menores, hablando de Cáritas, para que fuesen ellos y ellas mismos los que grabasen el vídeo. Y hay vídeos, tenemos vídeos con los menores y las menores haciendo ellos el experimento. Y no salió bien. No salió bien porque cuando nosotros grabamos un vídeo con nuestro alumnado, les pedimos que hagan primero un guión, nosotros lo revisamos, después graban el vídeo y si hay algo que está incorrecto, lo corregimos y entonces el vídeo final sale maquetado y está bien. ¿Qué pasó en ese caso? Ellos y ellas hicieron el guión, pero cuando hicimos el vídeo con los niños y con las niñas, como ya lo iban a grabar allí, nuestro alumnado no le prestó la misma atención que le presta cuando viene a tutoría. Como que les pareció que era algo divertido que iban a hacer con los niños y con las niñas y que el vídeo no iba a tener la misma repercusión. No sé si me estoy explicando, porque claro, no era para mandar a las entidades, pero como que estaban los niños y las niñas, iban como un poco más relajados. Fue terrible el resultado de los vídeos. Entonces, había algunos que estaban muy bien y otros que no estaban tan bien. Y tuvimos que corregirlos después a posteriori. Desde mi punto de vista, las entidades se quejaban, decían después, claro, pues que yo no tengo claro que los niños y las niñas hayan entendido bien el experimento. Bueno, pues no pasa nada, ese año no salió tan bien. De los 40 vídeos que hicimos, pues a lo mejor 20 estaban perfectos y los otros pues no estaban tan bien y pues no se publicaron. Pero bueno, es un riesgo que corres al hacer una innovación. También luego se reflejó en la nota. Entonces, bueno, pues un poco, como es evaluable, pues te pasan estas cosas. Gracias a vosotros.